que es la que hoy nos reúne aquí. Y bueno, finalmente esta tetralogía cierra con La piel hembra, que me gusta mucho decir que es mi proyecto más ambicioso, que también es un proyecto que resume estas otras tres novelas anteriores. Es una novela de 913 páginas sin maquetar aún y que eso significa que tendrá mil y tantas cuando se maquete y que debe estrenarse a finales de este año en España y probablemente comienzos del próximo en Latinoamérica. Así que con esta tetralogía de novelas yo creo que cierro una etapa de escritura, cierro un ciclo de escritura, cierro unas ideas que de alguna forma me han ido acompañando en el último quinquenio de mi trabajo. ¿Cuáles son estas ideas? Y quienes ya han leído El cielo de la selva, pues podrán coincidir conmigo que sí están presentes en la novela. Pues la maternidad, las maternidades en plural, las figuras dictatoriales, ya sean figuras dictatoriales políticas o sean figuras dictatoriales domésticas, como es en el caso del cielo de la selva, la voluntad del cuerpo, el derecho a decidir sobre el cuerpo, y también esos límites difusos que se establecen entre los terrenos de la vida y de la muerte. Y estamos hablando en una región geográfica que tenemos muchos puntos en común, porque la Latinoamérica para mí es un mismo corazón con diferentes ramificaciones. Y para nosotros los latinoamericanos, los terrenos de la vida y de la muerte suelen ser terrenos liminales, terrenos que se tocan, terrenos que se elijan constantemente. Entendemos que la muerte es un camino más hacia otras realidades y que la vida también tiene muchas puertas abiertas para conocer esas otras realidades. La novela se escribió, a mí me gusta decir esto, sí, se escribió en estado de gracia prácticamente. Fueron un proceso de escritura de 6 meses, no más que ello, en un periodo muy complejo en la historia de mi país. Creo que sigue siendo complejo. Cuba se encuentra en uno de los momentos más complejos económicamente, políticamente, al menos en mis 36 años de vida que haya podido conocer. Tenemos unas grandísimas crisis energéticas. Sabemos que no somos los únicos del continente que la estamos sufriendo. En el caso es que yo escribía la novela en los momentos en que los apagones me daban pausa para poder escribir. Esto significaba que, bueno, y como dicen que todos los males nunca vienen solos, se me rompió la computadora en ese momento y solo tenía una máquina de escritorio que no tenía backup. Entonces, imagínense la zozobra y la incertidumbre de si estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida, o al menos así lo crees, y no te da tiempo a guardar el capítulo antes de que se vaya la luz. De hecho, este cuento lo hago muchas veces y ahora me puedo reír, ¿no? Porque ya es un cuento con final feliz. Pero el último capítulo de la novela se escribió así, en estado de gracia. Yo estaba muy feliz con lo que había encontrado desde el punto de vista de la escritura. Y en el momento en que termino el capítulo y hago control G, vale, en ese momento se fue la luz en casa, la PC se apaga por completo. Fue un trauma grande porque faltaron 8 horas la electricidad. Yo estuve 8 horas sin saber si se había salvado el último capítulo de la novela, si mis personajes seguían vivos allá adentro, si el mundo que había logrado convertir en esta especie de círculo del infierno, en sí mismo círculo habla la idea de lo redondo, pues había podido salvarse. Por suerte, les decía que era una historia de final feliz, porque la novela sí se salvó el último capítulo, excepto el último, el punto final, vamos a decir así, todo lo demás estuvo salvado. Pero en ese sentido, y esta anécdota creo que nos ayudará o les ayudará a entender, con este sentido de la zozobra es que se escribe ahora mismo en mi país. No solo lo hago yo, lo hacen todos los maravillosos escritores y las maravillosas escritoras con las que comparto generación y con los que no, también los más veteranos y los más jóvenes. Y un poco creo que esta idea de la selva oscura, de esta selva que engulle a sus hijos, de esta selva que tiene un corazón negro, pero a la vez un corazón luminoso, tenía mucho que ver con esa realidad que de alguna forma estaba reflejando. Y breve anécdota, porque seguramente hablo mucho, ya se darán cuenta, una breve anécdota es que la novela está inspirada muy libremente en la historia de mi familia, en la historia no contada de mi familia, como creo que casi todas las familias, no diré latinoamericanas, diré todas las familias en el mundo. Hay unas importantes zonas en blanco que nosotras a veces no llegamos a conocer, o porque nuestros adultos se lo callan, o porque la vergüenza o la moralina de una época les hace creer que no es importante contar las cosas tales como sucedieron. Y de repente existe un acto de valor tremendo, como el que voy a contar ahora, que es mi abuelita, que tiene 86 años, recién acabados de cumplir. A los 79 tuvo un ictus
La mitad de su cerebro quedó anulado como consecuencia de ese ictus. La otra mitad de su cerebro se encendió de deseos de contar las historias. Y mi abuela, saliendo del coma, dijo algo muy importante, que no se me olvidarán nunca las palabras, las repito siempre porque me emocionan muchísimo. Ella dijo que no quería irse a la tumba con todas esas palabras y con todas esas historias guardadas adentro, que antes de morirse ella necesitaba contarlas. Y ha estado en los últimos 7 años contando todas las historias de la familia, ya no de forma edulcorada, ya no de esta forma en que intentaba proteger a los nietos o a los hijos, sino contando las historias como tales. Y yo me he sentado a su lado y simple y llanamente creo que he sido un poco la traductora de una realidad. Me he sentado a escuchar a mi abuela, me he sentado a escuchar las historias que hablan no solo de su realidad, sino también de la realidad de mis tías abuelas y sobre todo de mis bisabuelas. En la dedicatoria del libro van a ver que está dedicado a mis bisabuelas que parieron demasiado, a mis tías abuelas o a mis abuelas que decidieron no parir. Entonces es un poco este homenaje a las mujeres de mi familia, a esa genealogía de mujeres que en determinado momento de la historia, por la crueldad del mundo en que les tocó vivir, no pudieron contar las historias y siento que un poco me han investido con esa responsabilidad de que las historias estas no se vayan por el caño del silencio, sino que se queden con nosotros y que de alguna forma puedan también tocar a otras familias, a otras mujeres, a otros grupos familiares, ¿por qué no? O a otras personas que están o que pueden empezar a preguntarse cuál es la historia verdadera de cada uno de ellos, aquella que se escribe en los espacios intersticios y aquellas que no se cuentan claramente. Excelente. Y quedamos más sorprendidos, Juliana, porque si con la primera novela quedamos encantados con El cielo de la selva y ahora sabemos que es una tetralogía, que tenemos que continuar leyendo las otras tres. Y bueno, quiero brindar una sinopsis como para que ustedes sepan de qué trata la novela. Y la novela es catalogada fantasía, incluso fantasía oscura. Y la novela parte de una mujer que sale de su tierra, de un pueblo, parte Ujú, de un pueblo huyendo porque hay mucha violencia, hay mucho peligro, y ella huye con una niña hacia la selva. Y cruzan la selva, o mejor, no cruzan la selva, sino que en mitad de la selva hallan una hacienda que está desocupada y ella se queda ahí a vivir con su niña, que está muy pequeña, 3, 4 años, tal vez. Se quedan ahí y con el tiempo van llegando otras personas y esta familia va creciendo, pero resulta que poco a poco el personaje, uno de los personajes principales, aquella mujer que llega allí, que se llama la vieja o aparece como la vieja se da cuenta que para seguir en esa hacienda y para seguir viviendo, y viviendo bien, porque además en la hacienda extrañamente hay camas, encuentran las ollas, hay cuchillos, encuentran de pronto cerca ropa, les llegan gallinas, les llegan cerdos, viven bien. Pero resulta que la vieja se da cuenta que quien les da todo eso es la selva y que la selva, a cambio de eso, les pide sacrificios de niños. Entonces, la vieja y luego su hija, que crece y se llama Santa, se convierten en unas paridoras y tienen hijos para la selva. Y son niños que van muy pequeños, los van yendo a sacrificar, a ofrecer en sacrificio a la selva para poder continuar viviendo. Es una novela tremenda, tremenda, es muy angustiosa. Ya vamos a hablar ahorita de la trama, pero me llama la atención, Elaine, ¿por qué la selva? Porque por lo menos habías escrito otras novelas anteriores sobre ciencia ficción, incluso La ciudad de las máscaras, que es del 2018, es sí. ficción. Y yo me quedé pensando por qué Elaine elige una selva, por qué no eligió una ciudad monstruosa que se tragaba a su gente, por qué no fue una nave espacial que llegaba y allí la vieja se metió con Santa. No, es decir,
Sabiendo que te gusta la ciencia ficción, eliges la selva. ¿Por qué esa elección? Bueno, te cuento que el libro que ustedes tienen entre manos o que podrán tener entre manos luego de esta charla no era el libro tal y como lo pensaba al comienzo. Esto es lo que tiene maravilloso la literatura, que tú vienes con un montón de maletas de pensamiento encima de ti, ¿no? Y luego la vas abriendo y descubriendo a veces maravillas, pero a veces cosas que no funcionan de la misma manera. Entonces yo soy como una calibradora de historias, ¿no? Pienso hacer pruebas de cómo un objeto literario puede encajar dentro del objeto literario para que en sí mismo conforme una figura. Y yo me gusta poner metáforas cuando hablo de la escritura porque pienso que es como una especie de mecanismo de relojería. Si miramos un reloj por dentro, lo abrimos, vamos a ver cuántas pequeñas piezas, cuántas minúsculas piezas, a veces casi tenemos que verlas con el microscopio para entenderlas, hacen que un reloj pueda funcionar y pueda darnos la hora en tiempo y de manera correcta. Si una de esas pequeñas piezas deja de funcionar, el reloj, más allá de un objeto de arte o más allá de un objeto chulo que podamos llevar en la muñeca o donde querramos, no tiene su función fundamental, que es la de darte la hora. Yo creo que un poco la literatura es así, que se vale de esos pequeños mecanismos que se engarzan los unos a los otros. Y bueno, cuando empecé a escribir la novela iba a ser una novela de ciencia ficción, Daniel, te lo confieso. De hecho, la selva iba a existir como un escenario, pero de hecho era un escenario, imagínense como una especie de zoológico humano, donde una especie alienígena se asomaba, tenía a ese grupo de personas, esos grupos familiares, como una especie, como miramos nosotros muchas veces con el mismo y triste desprecio con que miramos a otros animales que consideramos inferiores a nosotros, cómo lo miramos desde el otro lado de las rejas del zoológico, ¿no? O de los lugares donde puedan estar apresados. Yo quería un poco trabajar con esa metáfora de invertir los roles y poner al que supuestamente, o la especie que supuestamente contempla, del otro lado de la jaula, ¿no? Del lado del que es contemplado. Pero eso ya lo había trabajado en la tiranía de las moscas y me iba a repetir un poco. Eso por un lado. Y luego también hay algo que yo no puedo explicar en la escritura, pero que para mí tiene algo mágico, que es que cuando empiezas a escribir y un texto no fluye, yo siempre me lo tomo muy a pecho porque siento que mis personajes llegan a un punto a tener como una especie de vida ficcional más allá de mis propias intenciones como autora. Voy a explicar esto un poquito mejor. Hay veces que yo como autora quiero darle un final o llevar a los personajes por una línea de historia y a veces mis personajes se niegan a ir por ahí por más que yo piense que es la mejor solución de todas. Y esto es lo que yo llamo la escucha activa. Yo escucho activamente a mis personajes. Cuando me doy cuenta de que no quieren ir por un camino, me doy cuenta que probablemente la equivocada sea yo o la que estoy ejerciendo un tipo de violencia sobre los personajes sea yo. Entonces tengo que repensarme la historia. Me pasó esto con El cielo de la selva. La novela no avanzaba del tercer o cuarto capítulo, estaba encasillada ahí, en ese punto. En un punto en que en realidad todavía podía ser una historia de ciencia ficción, porque los primeros 4 capítulos que tenemos, una presentación de personajes de una familia que vive en una selva, que obedecen unas ciertas leyes que todavía no llegamos a conocer. Sabemos que hay sacrificios humanos, sabemos que hay niños en peligro, pero no sabemos mucho más. No sabemos cómo funciona este mundo, no sabemos cómo funciona este cosmos. Y claro, esos 4 capítulos que no avanzaban me dio la oportunidad de someter mi idea al que es mi mayor editor. Ay, si mis otros editores me escuchan, pues ahora mismo me matarían, ¿no? Pero bueno, mi mayor editor familiar, vamos a decir así, que es mi esposo, me acompaña muchísimo en mis procesos creativos y estaba viajando con él en un viaje, claro, no sé si conocen a Cuba, si la conocen o seguramente la han visto en el mapa, es un caimancito, es larguita, pero es muy estrecha, ¿vale? Un viaje desde una punta del país a la otra punta del país dura menos de 18 horas. Y claro, nosotros llevamos un viaje de una punta al otro del país, 18 horas de viaje, y yo le fui haciendo la historia a mi esposo, ¿no? De cómo quería yo que funcionara la novela. Y Carlos, así se llama él, Carlos iba poniendo esta cara, ¿no? La cara de si le digo algo quizás nos divorciemos, no sé, pero que no me está gustando para nada lo que me está contando, pero cuando llevas un tiempo con alguien tú sabes leerle bien el rostro. Así que en determinado punto de la historia le dije, porque no te gusta la historia, me dice, no, esto de los alienígenas que vas a observar a los personajes, me parece que ya se ha visto mucho. No nos divorciamos, esa es la buena noticia. La mala noticia para mi esposo es que hicimos de nuevo el viaje desde Santiago de Cuba, que es el extremo oriental, a La Habana, que es casi el extremo occidental donde vivimos nosotros.
unas 16 horas más haciéndole la otra versión de la novela, que la otra versión de la novela es tal como la tienen ustedes. En un primer instante yo pensé no poner una selva, porque en Cuba no tenemos selva, en Cuba tenemos monte, hablando de religiosidades y de esa esencia mística y mítica que en sí misma tiene la naturaleza. En Cuba lo que tenemos son los grandes montes, las grandes sabanas del centro del país y un poquito no llega a ser selva, llega a ser como un bosque o algo así en el oriente del país. En La Habana, yo que vengo de La Habana, los habaneros somos muy chauvinistas, llamamos bosque de La Habana a un espacio muy pequeño, tendrá 2 kilómetros, no más que eso, tiene 2 ardillas, tiene 3 rocas, tiene un río que no tiene prácticamente cauce, pero le llamamos bosque. Y yo decía, bueno, no puedo escribir esta selva o este monte dándole esta connotación trágica, mítica, mística, en el espacio que por naturaleza sería el natural, que la redundancia para mí. Entonces me decidí a hacer una especie de traslación, ubicar la novela en un no espacio, porque la novela no se dice en qué época sucede, y también en un no lugar, porque aunque hay un olor, yo creo que sí que ese olor es muy importante, a Caribe, hay un olor a Latinoamérica en mi texto. Yo quería que la novela pudiera funcionar en diferentes contextos geográficos y que esta selva en sí misma fuera una gran metáfora. Selva sí, sin duda, va a ser el espacio físico en el que los personajes se sienten atrapados, va a ser el espacio físico que parecerá de alguna forma un infierno dantesco, un limbo en el que los personajes dan vueltas una y otra vez. Pero también, ¿por qué no? No podría ser la metáfora del sufrimiento de los niños palestinos ahora mismo en que están siendo masacrados en el mundo, o el sufrimiento de los tantos niños en tantas selvas humanas. Y cuando digo selvas me refiero a tantos conflictos bélicos humanos que se experimentan de un lado al otro de este planeta, de esta casa única en la que convivimos todos a veces como males vecinos. Son los niños que fallecen o que mueren en los grandes conflictos bélicos. Yo quería pensar un poco en esa idea, ¿no? Y que esa idea cuajara como una especie de metáfora literaria en esta historia que yo quería contar. Yo siento como mencionaba Daniel, que es una historia muy dura, que es una historia muy cruel, es una historia que se parece al mundo mismo en el que estamos viviendo. Y una vez escuché que todas las obras son hijas de su tiempo. Yo pienso que por desgracia esta novela también, y lo digo por desgracia sin ningún afán de ego, yo quisiera escribir utopías, yo quisiera escribir sobre felicidades, yo quisiera escribir sobre un mundo perfecto, pero este es el mundo que tenemos entre nuestras manos. Y creo que nuestra responsabilidad, la mía como autora, la de todos como lectores y como lectoras, somos personas críticas de una realidad, es no virar los ojos ante las cosas que nos duelen, sino enfrentarlas, porque solo cuando enfrentamos lo que nos duele podemos de alguna forma desde nuestros pequeños espacios individuales y a veces colectivos, ¿por qué no? Tratar de hacer un cambio mínimo, por mínimo que sea, y si no un cambio, al menos un acto de resistencia. Yo creo que ahí está todo el valor que puede tener un libro, ni siquiera hablo del mío en este caso, aunque estamos hoy charlando del cielo de la selva, hablo de la literatura en sentido general. Elaine, yo estoy un poco aquí en nombre de nuestro club de lectura Rodar entre Libros, que acabamos de leer tu novela. Hoy tuvimos un feliz cierre. Eh, y veo la cara de todas las personas mientras hablamos de esta historia y veo la angustia que les genera. Y yo siento que muchas veces hay que dejarse incomodar por la literatura, ¿no? Y eso justo es lo que pasa con este libro. Este libro uno lo quiere parar de leer, pero no puede. Es Aplica perfecto ese dicho que tenemos de que la esperanza es lo último que se pierde. Uno como que cada página está poniendo su esperanza en el siguiente personaje y cómo va a terminar esta historia, ¿no? Como si voy a poder esbozar algo de felicidad en algún momento. Y eso es muy bonito y es muy angustioso. Yo tengo que confesarles que una noche que estaba sola con mi hijo en la casa y estaba leyendo el libro, tuve que dormir con la luz prendida. No porque tuviera Bueno, miedo, sino porque tenía angustia de cuando el mundo se apaga. Y sí. que eso se lo genere a uno la literatura es muy poderoso. Entonces, primero es una invitación a decirles no tengan miedo de aproximarse a un libro como estos. Y segundo, quería saber, Elaine,
si esta sensación la tuvimos nosotros como lectores. Nos preguntábamos en el club, ¿cuál fue la que tú tuviste como escritora cuando lo estabas haciendo? Porque seguramente también tuvo que ser absolutamente perturbador. Muy perturbador. Primero, yo no soy madre biológica todavía, pero soy madre de una perra. Tengo una husky siberiana de 5 años que la adoro. Y hay una escena muy fuerte en la novela, que no voy a decir el spoiler porque quizás en el público existen personas que no lo hayan leído, que involucra un perro. O sea, para mí fue una escena extremadamente dolorosa, de esas que te hacen parar de cuajo, ¿no? Y dejar de escribir por un tiempo. Y luego tiene escenas realmente difíciles de escribir. Y me sucedía también un poco, creo que la novela, como les decía, era un reflejo de mi realidad. En mi realidad ahora mismo hay grandes carestías en mi país, hay problemas grandes con la medicina, problemas grandes con la alimentación, problemas grandes con la energía eléctrica, problemas grandes de ancianos que no están siendo cuidados, eh, grandes problemas migratorios, una sangría de jóvenes que se están yendo del país. Decía que no son solo problemas de mi país, son también problemas del mundo entero, ni siquiera voy a decir Latinoamérica, problemas de violencia, obviamente. Y todo este mundo en que uno va viviendo se va impregnando, ¿no? Es como las miasmas de la vida que se te pegan en el cuerpo. Y cuando se te pegan en el cuerpo, se te pegan en la escritura. Yo quería un poco que la escritura tuviera esa función que tenía para los antiguos, ¿no? Y voy a citar un poco a Aristóteles, si me permiten. Aristóteles decía que la tragedia era la expurgación de las pasiones, es lo que llamaban la catarsis. O sea, de que a través de la percepción, y en mi caso es la escritura y también la lectura, ¿por qué no? De un texto doloroso, nosotros podemos ponernos en los pies, en las pieles de esos personajes y expurgarnos de esas pasiones. Y entender y tener más misericordia hacia aquellos que sufren. Y entender y tener más misericordia hacia aquellos que son los preteridos del reino humano. Y eso quería yo, que mis personajes tuvieran un tejido de gris, que tuvieran quizás por igual momento zonas de maldad, zonas de una oscuridad tremenda, pero luego uno pudiera encontrar como fragmentos de luz que se filtraban a través de toda esta selva oscura, esta selva que también recuerda un poco a Dante cuando se acerca a las puertas del infierno y lee: los que entrad aquí perded toda esperanza, o cuando Dante es conducido por esa pantera negra a entrar a esa selva umbría. Yo quería un poco que en esas selva umbría entraran rayitos de luz. Y esos rayitos de luz yo creo que es sobre todo la historia de Romina, que también es una mujer que está muy marcada por un destino, por una historia terrible. Pero Romina conserva un espacio importante para la ternura. Una ternura que no reserva para su hijo, pero reserva para sus hermanas, para las mujeres que son trabajadoras sexuales con las que ella hace la calle, para las mujeres que han estado ahí para ella, para las mujeres que la han protegido, para aquellas mujeres que han sido masacradas en los lindes de la selva. Existe esos rayitos de luz en las historias en donde las vivas y las muertas, en ese espacio mágico donde las vivas y las muertas se encuentran de repente. Existen muchos rayos de ternura en el amor de Ananda, que es un personaje que es uno de mis favoritos. Ananda es una mujer que se cree perra, que supuestamente según los parámetros de la sociedad en la que vivimos, donde la salud mental es tan fina y donde nos encanta enseguida catalogar a las personas como sanas o insanas, o sanos y locos, cuerdos y locos. Pues es una persona que ha sido catalogada como loca. Ella cree que es una perra y está llorando por la muerte de su cachorro, de su perrito. Y ese personaje tiene una ternura Ananda tremendísima, guardada también muy bien dentro de ella, una ternura y una fidelidad hacia el animal que ha perdido. Y hay momentos también de luz en personajes como la vieja, que por un lado es la matrona fuerte de la casa, vamos a decir que es el bastón, la piedra angular sobre la que se levanta la selva o sobre la que se levanta la hacienda, pero sin embargo la vieja siempre, bueno, yo lo pienso así al menos cuando leo, pero no condicionarles la lectura con lo que estoy diciendo, porque cada lector tiene un mundo diferente cuando termina un libro y quiero que ustedes encuentren el suyo. Pero cuando yo escribía La vieja pensaba, caramba, esta mujer es una persona que ha intentado todo, tanto lo posible como lo imposible, para salvar a sus dos hijas, para salvar a Santa, que es esa niña que ella trajo a la selva, siendo una niña muy pequeña de 3 años, como Ananda, que es esta niña que ella traía en el vientre sin saber que estaba embarazada cuando escapó hacia la selva.
Y esta mujer intentando salvar a estas dos hijas lo ha hecho todo mal. O sea, el motivo del amor, que no lo justifica todo, ella ha tratado de justificar bajo ese amor todos los horrores que ha cometido o que ha dejado cometer. Luego hay otros personajes muy luminosos como Chola, que es una de estas mujeres paseantes en la selva que llega a la hacienda y cuenta las reglas de la selva. O sea que yo creo que la novela un poquito es este equilibrio entre las luces y las sombras. Yo siempre digo que yo al menos no escribo para que los lectores se sientan a gusto con un texto y bueno dirán, ¿y para qué escribes, no? A mí me gusta sacar a la gente de la zona de confort, a mí me gusta que por un momento la gente piense en el mundo y se dé cuenta de que los libros a veces son una metáfora de una época y son una metáfora de países o de regiones geográficas o de realidades particulares o de realidades individuales y que cuando bajemos los ojos de ese libro lo hagamos horrorizados o lo hagamos felices o lo hagamos emocionados por cualquier motivo, digamos, bueno, un libro se puede cerrar y la historia de ese libro queda constreñida en este espacio pequeño que en sí mismo es un libro como espacio físico. Si es un libro digital, está entre los miles y miles de archivos en los que tenemos en nuestras bibliotecas digitales. Pero aunque nuestro libro lo podemos cerrar o lo podemos, no sé, dar esta tecla de la X para cerrarlo en el formato digital, el mundo no podemos apagarlo de la misma manera. Ser consciente de que un libro lo podemos tirar a un lado, de que podemos dejarlo y después en otro momento de nuestra vida leerlo, simple y llanamente abandonarlo. Pero que la realidad en la que está inspirada ese libro es así, no podemos cerrarlo. Esa existe frente a nosotros. Entonces yo digo siempre que un énfasis de realidad en nuestros días, donde es cada vez más difícil escapar de esa realidad, pero muchas veces nos nubilamos o tratamos de sobrevivir de la mejor manera posible. Muchas veces esa mejor manera posible es olvidando. Que por favor no seamos olvidadizos, que no seamos desmemoriados, que no dejemos que de nuestra cabeza nos quiten nuestras responsabilidades con el mundo, porque creo que todos estamos en el mismo barco. Y me gusta decir esa imagen, estamos en el mismo barco y el barco hace mucho se está yendo a pique. Y si no hacemos todo porque el barco no se vaya a pique, nos vamos a hundir todos con él. O sea, literalmente va a ser así. Y un poco mis novelas distópicas, duras, tristes, angustiosas, todo eso, y con sus rayitos pequeños de luz, son mis intentos modestamente desde el lugar que me tocan en la escritura para que el barco en el que vivimos no se nos vaya a pique con todo junto, con todo. Ok. Em, Me haces acordar de una cita de Tolstoy que decía, si sientes dolor, estás vivo. Si sientes el dolor de los demás, eres humano. Y creo que con la novela y con lo que nos estás contando ahora, nos estás haciendo una invitación precisamente a eso, ¿no? A sentir ese dolor ajeno, ese dolor del otro. Y nosotros como lectores incluso sentimos el dolor de los personajes, ¿no? Que uno sabe que no son reales, que no están físicamente, pero uno en su cerebro están vivos, ¿sí? Y uno sufre por esos dolores y en ese sentido, lo que decía Juliana hace un momento, se vuelve angustiosa la novela porque uno, uno quiere que los personajes se salven, ¿sí? Y es difícil porque la vieja no logra salvarlos, ¿no? Al final, para no hacer spoiler, al final todo termina en un desastre. Y no hay salvación precisamente porque la selva no permite esa salvación. Yo recuerdo una anécdota que leí alguna vez en un libro de historia. Es una historia de violencia como toda la de la humanidad. Y a una mujer la capturan, tiene dos hijos y le dicen, un soldado le dice, usted tiene dos hijos, escoja cuál de ellos matamos y al otro lo dejamos vivo. Y ella dice, pero no puedo hacer eso, soy madre, ¿no? No puedo. Ella no elige ninguno y entonces lo matan a los dos. Y creo que a la vieja le pasa algo muy similar en la novela, ¿no? Ella trata de salvarlos a todos, pero resulta muy difícil. Y me quedé pensando mucho, Elaine, en tus personajes. Yo quiero preguntarte en qué reencarnación vas, en qué número de reencarnación vas, porque
en mi cabeza, niño de 10 años, nosotros los niños de 10 años tenemos la teoría de que para ser escritor uno necesita haber vivido muchas vidas. Tú necesitaste tal vez ser la vieja, necesitaste ser Lázaro, necesitaste ser Ananda, y cada uno de los personajes que están allí. ¿Cómo haces para que esos personajes sean tan redondos, tan vivos, que vibremos con ellos? Mira, soy una friki de la investigación. Primero amo la historia. Amo la historia. Mi abuelo me inculcó desde que era muy chica. Vengo de un hogar muy privilegiado, también hay que decirlo. Mi familia se leían mitos griegos como si fueran cuentos de hadas. Mi abuelo me contaba la historia. Yo recuerdo estar sentada en las piernas de mi abuelo contándome la historia de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Yo no tenía más de 7 años. Yo recuerdo leer Drácula, Frankenstein, La Casa de los Espíritus con 8 o 9 años. Yo recuerdo que en los libreros de mi casa no habían censura, o sea, no habían libros, los llamados libros para niños o los llamados libros para adultos, eran libros para seres humanos. Y yo iba y me acercaba y sacaba el que quería, esencialmente. Obvio que leí mucha literatura infantil, fundamentalmente la soviética, que eran los tiempos en que finalizaba la época soviética y comenzaba la Rusia, con todo esto de la perestroika y el tránsito. Yo nací en ese interín. O sea, leí mucha literatura infantil, pero también leí muchos libros avanzados a mi tiempo, o sea, o precoces, vamos a decir así, de forma precoz. Y no me horrorizaban, al contrario, me emocionaban muchísimo. Yo por eso creo que desde muy chica supe que quería ser escritora y que esa fascinación que yo sentía ante las palabras, esa fascinación que yo sentía ante los personajes, ese enamorarme, odiar, querer y luego volver a odiar a los personajes, era un poder tremendo, un poder casi superheroico de que uno pueda crear un ser humano con sus luces y sus sombras y puede hacerlo tan vívido, si no sale bien el experimento, obviamente, no siempre es así, pero que pueda ser tan vivo que en determinado punto parezca respirar y que los lectores y las lectoras hablen de ese personaje durante un tiempo como si ese personaje los acompañara, estuviera a su vera, caminara al lado de ellos, fuera un familiar más, un amigo más, alguien que está conociendo. Si eso no es una de las cosas más mágicas de la literatura, además de que reúne personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes idiomas, regiones, modos de vivir, pensamiento cultural. Yo no sé, la literatura nos da tanto, ¿no? Entonces, por eso te decía, soy una friki de la investigación, siempre estoy tratando, y esto lo digo totalmente con toda la humildad del mundo, siempre trato de encontrar una nueva forma de contarles una mejor historia a ustedes. Siempre quiero contarles una mejor historia. Siempre quiero contarles unos personajes que parezcan más vivos que los anteriores. Siempre quiero ir más adentro. Siempre quiero encontrar una técnica que no haya empleado en otros libros para que a ustedes esa historia les pueda gustar y yo también no repetirme necesariamente. Quiero encontrar los mecanismos por los cuales esas historias pueden llegar a ustedes, las lectoras y los lectores, que al final son quienes completan el libro. El libro no termina cuando yo lo escribo. El libro termina cuando ustedes los leen o cuando abandonan el libro, cuando se lo pasan a un amigo en este fenómeno maravilloso del boca a boca que existe ahora mismo. O sea, en otras palabras, que no nos mientan, porque el oficio más importante del mundo de la escritura es el oficio del lector y de la lectora. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta maravilla del mundo de la escritura, yo invierto mucho tiempo en diseñar personajes. Vengo del teatro, estudié música clásica, me gradué, me dediqué 11 años a la música clásica, luego 3 años a la ópera, siempre escribía durante todo este interín que le estoy contando, escribía. Y en medio de toda esta formación terminé estudiando teatro, dramaturgia, o sea, escritura del teatro. Y ahí sí caí, me fui hacia el lado oscuro de la fuerza y me enamoré del teatro, literalmente. Hasta hoy me dura ese enamoramiento con la escritura teatral. Y la escritura teatral me enseñó a investigar y a construir personajes. Yo puedo pasarme años diseñando personajes. Ahora mi última novela ya se terminó, tiene 36 personajes, sí, 36 personajes en las 900 tantas páginas. Sí, sudé a la gota gorda, como decimos en Cuba, sí, tuve que hacer unos gráficos enormes en mi casa. Mi casa estaba blindada de gráficos de los personajes, porque además tiene 6 líneas de tiempo, saltos mágicos, bueno, hay muchas cosas en esa novela. Y ahora estoy investigando, ya empecé, no más terminé la novela, empecé la investigación del próximo libro que voy a escribir. O sea, la investigación es quiénes son mis personajes, cómo hablan mis personajes,
de qué forma se manifiestan en el mundo, cuáles son sus contradicciones, sus alegrías, sus esperanzas, sus miedos, sus dolores, sus oscuridades y sus luminosidades también. Y en esa investigación puedo pasar mucho tiempo. De hecho, tengo investigaciones abiertas de libros que llevan 6, 7, quizás un poco más de tiempo y que todavía no se han escrito. Se escribirán en algún momento cuando yo sienta que ese personaje ya está cuajado o que esa historia ya le ha tocado su momento. Y ese momento solo se sabe cuando a mí por lo menos la yema de los dedos me late, ¿no? Es algo muy físico, lo reconozco totalmente. Me da como picazón en los dedos y digo, tengo que escribir ya esta historia porque creo que he llegado hasta donde he podido conocer a los personajes. Ya, ahora me toca pues lanzarme al mar y ver si con lo que aprendí sé nadar o hacia dónde me conduce el oleaje de esa historia. Entonces sí, le confiero mucha importancia, Daniela, al diseño de los personajes, a la manera en que hablan, y en eso invierto buena parte del trabajo de la escritura. Luego ya escribir el libro como tal, si he logrado hacer esta primera parte bien, o sea, diseño de personaje bien, el libro fluye muy, muy rápido. El proceso más largo de escritura que tengo es de 1 año y medio de esta novela de las 900 y tantas páginas, que en un inicio tenía 1200, pero 300 de ellas se fueron en edición, porque bueno, hay cosas que uno escribe y luego no tienen sentido, y eso está bien también, forma parte del texto, está vivo. Y eso fueron 1 año y medio, 8 meses de escritura. Es el proceso más largo que he tenido, pero mi proceso de trabajo media entre los 4 meses, 6 meses, 7 meses máximo, con una novela entre las 300, 400 y hasta 500 páginas. Luego te confieso que me angustia un poco, porque ahora cuando estaba escribiendo la novela Pantagruélica, dicen mis amigos y mis agentes, que es mi gran novela rusa, ¿no? ¿Saben? La Guerra y la Paz, que escribían textos muy grandes, como estos textos enormes. Dice, bueno, es tu gran novela rusa. Esta gran novela rusa que intenté escribir, me agoté muchísimo. Estuve 1 año y medio que pensé que no terminaba. O sea, no veía el fin, no veía... Luego tuve esta crisis de no sé qué voy a contar, porque creo que conté todo lo que quería contar en un momento de mi vida, pero luego eso son crisis temporales y enseguida aparece una historia, luego aparece una historia, aparece un personaje, aparece un motivo. Yo creo que si algo bueno tiene este mundo que les conté, en el que estamos viviendo, que tiene mucho de verdad, mucho de vacío, es que también te permite sacar mucho material para tu poder escribir. Ojalá en algún momento no sea así y nos cueste más trabajo escribir historias o encontrar motivos. De momento yo ando como un radar, también un poco como una periodista, tomando historias de un lado y de otro y tratando de engarzarla en este mecanismo de relojería que les contaba al principio. A propósito un poco de los personajes, yo bueno, creo que además nos quedan ya pocas preguntas para que las personas del público también puedan preguntarte. Eh, Me pasó algo muy particular que de hecho compartí con Daniel, y fue que cuando empecé a leer la novela, al principio, los diálogos de los personajes están integrados en los párrafos. Y hay un punto en el que ya dejan de estar integrados y se empiezan a ver con guiones. Y justo en el momento en el que hay un primer guión, que no sé si te has dado cuenta de esto, es la voz de un hombre. Y yo dije, uy, tremendo. Y la va a empezar a meter las voces de las mujeres allá y va a sacar la del hombre. Me acuerdo que se lo comenté a Daniel. A mí me interesa mucho la forma, ¿no? Ver cómo también se usa la forma para contar la historia. Y después eso no llegó a ocurrir y me quedé con la duda porque empecé a tratar de concatenar otras ideas y a decir, ¿qué quería hacer ella acá? ¿Por qué unos integrados y otros no integrados? Y quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Hubo una intención detrás de eso o simplemente fue eh, usar las diferentes formas que nos proporciona la literatura para hablar? Yo trato y fíjate, te voy a responder casi más por la última novela que por El cielo de la selva, porque es la que tengo más fresca, pero empleé el mismo mecanismo. Trato de que los parlamentos de los personajes que estén más cercanos a su conciencia, al flujo de su conciencia, a pensamientos propios, sin necesidad de que lo sean, porque los personajes lo están verbalizando, pero que estén más cercanos a sus pensamientos propios, a sus ideas, a sus obsesiones, a sus monstruosidades, en este caso, en El cielo de la selva, sean pensamientos que estén integrados dentro de la voz del narrador. Porque muchas veces la voz del narrador, por ejemplo, la voz del narrador en segunda persona del singular, que tienen dos personajes de ella, dos personajes de la novela, perdón, Romina y Ananda comparten ese mismo narrador. Es un narrador de segunda persona que para mí es espectacular,
un narrador que me fascina, que me gusta muchísimo, porque a la vez participa de la acción, pero cuando desea se puede alejar de ella. O sea, es como un efecto de lupa, ¿no? Cuando la usas está cerca del objetivo y cuando la dejas de ver, el objetivo se aleja. Entonces, estos parlamentos de los personajes insertados me permitían acercar a este narrador como una especie de empaste con esta figura del narrador. Y lo que tiene interesante sobre todo la novela también es que la novela está escrita como en diferentes, sí, diferentes puntos de vista, ya lo habíamos comentado, pero sobre todo diferentes narradores. Entonces vas a ver, por ejemplo, que los narradores en tercera persona, que son los narradores de La Vieja y de Santa, suelen ser narradores más objetivos. Los personajes conversan más, vamos a decir así, desde el punto de vista tradicional, con la pleca de diálogo, pero los narradores en segunda persona y los narradores en primera persona, que están más cercanos al flujo de conciencia del personaje, a veces aparecen, o muchas veces aparecen los parlamentos integrados al mismo texto. Y por ejemplo, algo que sí tengo de norma editorial o estilística es que los eventos del pasado, los flashbacks o los racontos que existen dentro de una estructura, un flashback es una vuelta al pasado cortita, ¿vale? Un raconto es una vuelta al pasado, es como si estamos en el presente, pero de repente el personaje te cuenta algo, pero te lo cuenta mucho más lento y es una historia como mucho más larga, es como una historia dentro de una historia, ¿vale? Ese es el raconto y el flashback es chiquitito. Cuando mis personajes hacen flashback o raconto, fundamentalmente el último, sí se integra directamente dentro del texto, porque es como diciendo, este personaje está recordando, esto forma parte del flujo de su conciencia, y a partir de ahí entonces es que el personaje pueda contar y hace como este juego que la literatura nos permite de presentar un hecho en el presente cuando en realidad es un hecho que ha sucedido mucho tiempo atrás. Por ejemplo, ¿sabes con quién pasa mucho? Creo que un poco me lo mencionabas por eso, con Lázaro, que es prácticamente el único personaje masculino de la novela. Sí, existen otros, chica, chico. O sea, existen otros personajes masculinos, pero este es el que tiene sobre los hombros el peso de una historia verdadera, vamos a decir así. Y este personaje, por ejemplo, tiene un raconto bastante largo de su infancia, de cómo llega a la selva, de cómo se enamora de uno de los personajes, bueno, de dos de los personajes, y luego de tres, no voy a decir más porque sería un spoiler demasiado grande. Y este raconto de la historia de Lázaro, pues nada, se cuenta así, de esta manera, con los textos intercalados, y sin embargo, cuando habla en tiempo presente, pues vas a ver siempre las plequitas. Un poco es un juego también con la forma, ¿no? Con el lenguaje. Es muy bonito porque es un poco parecido como cuando éramos niños y hacíamos cosas con las plastilinas. Yo era muy mala con la plastilina. A mí me salían figuras horrendas, me salían criaturas monstruosas, pero luego creo que con el lenguaje se me da un poquito mejor y voy creando estos homúnculos, ¿no? De historias, eh, empleando el lenguaje como la plastilina definitiva. Encantador. A mí me llama mucho la atención, hablando de nudos narrativos en este caso, me llama mucho la atención cómo vas poco a poco solucionando ciertos nudos. Por ejemplo, cuando comienzo a leer, resulta que comienzan los personajes y comienza la vieja a darse cuenta que la selva le está pidiendo niños, pero yo como lector comencé a pensar, "Ah, no creo que la selva le esté pidiendo niños, debe ser que ella está asustada y ella se lo está imaginando, ¿no? Nosotros nos imaginamos ciertas cosas, entonces hay una psicosis ahí y ella lo que quiere es casi que asesinar a su niño, pensé yo. Pero con los índices narrativos que me vas dando, hay una manera en que lo solucionas para que el lector no dude de que es la selva la que está pidiendo el sacrificio de los niños. Y es que cuando la selva quiere un sacrificio, la selva que es verde comienza a titilar rojo y los árboles se vuelven rojos y todo lo verde de la selva se vuelve rojo. Entonces, cuando eso comienza a aparecer, digo, wow, no es que la vieja se esté imaginando esas cosas, sino que es que en realidad la selva le está pidiendo el sacrificio. Y más adelante me doy cuenta también de algo que solucionas muy bien y también me parece que muy poético. Y es porque Santa, que es hija de la vieja, nos va relatando y nos vamos dando cuenta que ella tiene cierta ira hacia su madre, pero no sabemos por qué, ¿no? Pero en lo que nos dice
dice que no quiere oírla, que está cansada de oírla, que se pone a hacer las cosas antes de que venga la mamá a darle órdenes, ya no quiere seguir órdenes. Y entonces es un sentimiento muy profundo, pero es un nudo que se soluciona con un inicio tan poético, porque cuando ella está pequeña y llega con la mamá a la hacienda, resulta que la hacienda está llena de ratas, ¿sí? Hay ratas por todos lados y entonces lo que hace la vieja es poner a la niña encima de una mesa para que las ratas no le hagan nada. Y estando en eso, comienza ella a espantar las ratas, a matar ratas, y está en eso, limpiando y despejando la casa, cuando se da cuenta que una de esas ratas muy grande va subiendo la pata de la mesa y que va hacia la niña. Entonces ella, de miedo, de temor y en amor de madre, en su defensa de su hija, toma un palo y va hacia la rata, golpea a la rata, pisa a la rata, desbarata a la rata, pero resulta que la niña no sabía que eran ratas. La niña pensaban que eran gatitos. La niña pensaba que eran gatitos y desde ahí, desde los 4 años, tiene enconado ese odio tan grande hacia su madre porque cree que ha matado un gatito, que le ha matado un gatito. Además, porque de donde venían, ella había perdido, entre comillas, un gatito, ¿sí? Entonces, esa solución de cómo nos muestras en imágenes, en escenas casi que cinematográfica, de dónde surge ese odio hacia la madre me pareció bellísimo y encuentro allí poesía, pero también encuentro mitología. Me gustaría que nos contaras un poco de eso, Elaine. Bueno, primero contarte que la escena de las ratas, cuando se sube a la mesa de la niña, es una escena real. Es una escena real que me pasó a mí con mi abuelo. Nosotros vivíamos en una casa, no era una casa vieja necesariamente, pero había una epidemia de ratas, no de la manera hiperbólica en que aparece en la novela, pero sí había unas ratas. Y me subieron a una mesa mientras la mataban y la rata subió a la mesa y mi abuelo la mató delante de mí. Es una imagen que no se me borra de la mente. Fíjate cómo la literatura de alguna forma va sacando las historias, ¿no? Y las va poniendo, las va ordeando. Bueno, hablando de mitos, más allá de los mitos familiares que les estoy contando, bueno, les conté que vengo del teatro. Fui profesora varios años de teatro clásico. A mí me encanta el teatro clásico. Lo que más me gusta del teatro clásico, que es muy amplio, y la asignatura que más me gustaba a mí era el teatro clásico que empezaba con el teatro ático griego, de Esquilo, Sófocles y Eurípides y los cómicos, y que terminaba en Shakespeare. Yo siempre digo que son como mis columnas vertebrales y a veces, sobre todo cuando hablo con lectores jóvenes y tú le dices Esquilo, te ponen cara como de qué estás hablando. O sea, no puedes contar eso es prehistoria literaria. Y le dices Shakespeare, a lo mejor si le mencionas Romeo y Julieta te perdonan un poco, pero Shakespeare no es solo Romeo y Julieta, está Macbeth, está Hamlet, está Otelo, está, bueno, tantas obras maravillosas. Yo digo, bueno, es que los clásicos han dejado de contarnos cosas, ¿no? Para nada, los clásicos yo digo que toda la verdad está en ellos. Toda la escritura, todo lo que se hizo después a nivel de escritura está en los clásicos. Y yo confío mucho en esa idea de que uno se puede mirar en ellos y siempre con la intención de hacer algo nuevo, pero saber que hay siglos de historia debajo de tus pies, de que tú no eres, de que no naces de la tierra como los girasoles, o sea, tú eres el resultado de siglos y siglos de evolución de escritura, desde el primer escriba que en sus cantos, porque la literatura fue inicialmente canto, ni siquiera era literatura, no estaba hecha de forma escrita, desde los primeros cantos hasta la escritura tal y como la conocemos hoy, todos somos hijos e hijas de esos primeros aedos, de esos primeros cantores. Entonces yo me centro mucho en los mitos cuando voy a escribir. Yo creo que hay mucho de Shakespeare, hay mucho de tragedia griega, hay mucho... Ahora que me pongo a pensar, también hay como un ideal de lo antiheroico muchas veces en mis personajes. A mí, por ejemplo, el personaje de la vieja me recuerda mucho a Macbeth, un personaje que comenzó siendo un héroe y vivió buena parte de su vida siendo un tirano, pero en el último momento de su vida decide convertirse de nuevo en un ser heroico. Se enfrenta a la muerte y ese acto es el acto maravilloso que le reinstaura el poder de lo heroico. Entonces yo pienso en más cuando escribo en La Vieja. Ifigenia, que es un personaje de la novela,
una niña terrible, una niña terrible en el buen y en el mal sentido, porque ella se alimenta del sufrimiento de todos a su alrededor, pero sobre todo ha descubierto su propio cuerpo y ha decidido que no quiere morir y que hará cualquier cosa para no morir. Y esta Ifigenia de mi novela, por supuesto, está inspirada en la Ifigenia de los mitos trágicos. Si no saben quién era esa Ifigenia, Ifigenia era una jovencita, su papá era Agamenón, papá se iba a la guerra a luchar contra Troya, de hecho a desmantelar Troya, pero los dioses querían mucho Troya y no querían que las velas de estos barcos de los griegos salieran hacia Troya. Y bueno, se consultó al oráculo y el oráculo dijo que necesitaban para que las velas se hicieran al mar, que sacrificaran, perdón, a una virgen. Y Agamenón, sin dudarlo, cogió a su hija Ifigenia, la subió encima de las velas blancas de su barco y la degolló como si fuera un cervatillo. Y la mancha las velas de sangre. Este es el comienzo de una tragedia familiar grandísima que no les voy a hacer ahora, aunque podríamos estar horas hablando de mitos griegos, pero esta Ifigenia que es sacrificada por el padre, en este caso una selva, esta Ifigenia que de alguna forma se enfrenta a su muerte, por supuesto que para mí es un referente fundamental a la hora de escribir el personaje mío Ifigenia. El Lázaro de mi novela es el Lázaro, bueno, este Lázaro que según la tradición hebrea, incluso cristiana, muere y Cristo lo saca del sepulcro y le dice, levántate y anda. Es este hombre que estuvo del otro lado en la muerte y que regresa a la vida. Y un poco también el tránsito de Lázaro desde la muerte en la infancia, pasando por esa selva hasta convertirse en el hombre que es, habla metafóricamente de ese personaje. Y así todos los personajes, está Atreo que engulla a sus hijos, en el personaje de, de Santa, por supuesto. Yo creo que cada uno de los personajes tiene un poquito como un reflejo, una imagen, el reflejo de un mito trágico o bien de una obra de Shakespeare. Y creo que eso me pasa en casi todas mis novelas, que me sigo mirando en ese espejo. Creo que ese espejo todavía tiene mucho por contarme y creo que lo voy a seguir aprovechando. Y bueno, junto a esto les hago una invitación a todos. No estoy predicando, a lo mejor predico para conversos, pero quizás no. Para todos los que crean que los clásicos no tienen nada que contarnos ya, abran un libro, lean El Edipo Rey, que es una obra fabulosa, lean más, salgan de las zonas convencionales de la lectura y van a descubrir textos muy vivos, personajes muy vivos, y sin dudas que les van a fascinar muchísimo. Y luego cuando los conozcan podrán ver cuánta literatura contemporánea de todo el mundo sigue inspirándose en estos cimientos, en estos pilares fundamentales del arte, de la escritura. Querida Elaine, ojalá sigas asustándonos y ojalá sigas provocándonos mucho terror. Wisława Szymborska, la querida y grandiosa poeta polaca, decía algo muy bello. Decía que a los niños les gusta asustarse, les encanta asustarse y entre más terrorífico sea un cuento, mejor. Y que en ese sentido, ese miedo, esa necesidad es una necesidad natural para los niños, ¿sí? Que no se pierde y los niños no odian a Andersen porque los haya asustado, ni cuando crecen lo aman, ¿sí? Entonces, ojalá sigas asustándonos por mucho tiempo, querida Elaine. Estamos muy agradecidos de que nos hayas, de que estés acá con nosotros. Ibagué es una ciudad que tiene mucho verde, muchos árboles, hay mucha selva. Cuando vengas en algún momento vas a ver esta ciudad hermosa. Entonces damos paso ahora a unas preguntas que el público te quiere realizar. Con gusto. Hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarte, en todo lo que nos has narrado, en todo lo que nos has contado de estas realidades y que no quieres que esta realidad se pierda y que es un llamado a seguir siendo sensibles al dolor que vivimos y a las realidades. ¿Dónde guardas la esperanza? ¿Cómo mantienes viva la esperanza para no perdernos en el dolor? Qué bonita pregunta. Para mí la esperanza está en escribir, ¿no? Si no escribieras porque creyeras simplemente que el mundo va a terminar mañana y sin embargo el mundo continúa pese a los horrores que vivimos.
Y mira, hoy estamos todos sentados aquí charlando sobre literatura, tomándonos un impas en la vida tan violenta, tan trágica, tan terrible, para tener la esperanza de que la literatura pueda hacer algo y de que la literatura pueda hablar y de que la palabra puede convencer a la gente y de que hay un poder mayor que la violencia, que es la palabra, el diálogo, la capacidad de sentarnos unos frente a los otros y mirarnos a los ojos y con ese acto de diálogo tratar de transformar el mundo. Y aquí sí soy utópica, fíjate, en mi literatura no, quizás no lo sea tanto, pero en la vida sí lo soy. Creo profundamente en el poder transformador de la palabra. Y con ese poder transformador de la palabra, que también es un poder de denuncia, por supuesto, pero también es un poder de esperanza, pues yo lo vierto todo lo que soy, vierto todos los dolores que existen, vierto también las esperanzas dentro de esos dolores. Y fíjate, yo una vez escuché decir esto a Margaret Atwood con su novela El cuento de la criada. Yo no creo que ningún autor o autora que escribamos distopías lo hagamos felices. No creo que uno termine un texto diciendo, wow, genial, sino con este sabor agridulce, que aunque sepas que hayas escrito un buen texto, sabes que estás escribiendo de un dolor humano. Y hay una cosa más terrible todavía, que es que textos distópicos que se escribieron hace mucho tiempo, hace muchos años, sigan hoy tan vigentes como hace décadas. Yo creo que ese es un dolor tremendo para cualquier autor que escriba distopías. Lo que hacemos los autores cuando escribimos distopías es tratar de poner frente a los ojos de los lectores, frente a los ojos del mundo, el peor de los escenarios posibles, con la esperanza, ahora sí, de que ese escenario pueda cambiar, de que al observar ese error, ese terror, la gente diga, hay que cambiar algo, desde la modificación individual hasta las modificaciones colectivas. Y un poco si los poderosos también nos pudieran escuchar o leyeran un poco más, creo que las cosas serían también un poco más fáciles si se inspiraran más en la literatura. Entonces yo creo que hay algo que es realmente triste para los que escribimos distopías, que es que cuando pasen 10, 20 años nos digan qué fresco o qué vivo está tu libro. Yo desearía, y no es la primera vez que lo digo, pero también lo repito en Ibagué, yo quisiera que en 20, en 30 años, y quizás en menos tiempo, cuando se lea El cielo de la selva, la gente diga, esto es un libro que ya pasó. Estas historias que están aquí ya no me funcionan, esto es prehistoria, esto ya pasó, el mundo es distinto. Yo creo que sentiría una satisfacción tremenda como escritora, pero sobre todo como ser humano. Y con esto me daría pues por completo satisfecha. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos da mucho gusto que estés acá. Es un placer para mí saludarte. Em, yo sé que eres una dramaturga consagrada, te gustan las escenas y cada vez que leemos algo tuyo, vemos sonidos, colores, como si todo estuviera listo para ser puesto en escena. Y a la vez eres una música clásica y consagrada, has estudiado música. Y yo quisiera saber si en algún momento, cuando iba terminando la novela, no sé si para esa escena final o para una escena en especial, ¿tú qué música elegirías de fondo para alguna de tus escenas? Me gustaría. ¿Sabes qué buena pregunta es esa? Sabes que hasta que cumplí los 26 años, que más o menos corresponde a mi periodo como estudiante del Instituto Superior de Arte como dramaturga, yo pensaba mucho en términos de sonido. O sea, pensaba en puestas en escena, decía, bueno, esto es el texto que escribo, corresponde a este color, corresponde a este sabor y corresponde a este sonido. Y luego sucedió algo que yo no tengo explicación, sobre todo viniendo de mi tradición como músico, que es que en los últimos tiempos no logro asociar música a texto. Y lo digo con tristeza porque hay un montón de música interesante que pienso y escucho y digo, bueno, esto podría de alguna forma encajar en El cielo de la selva, pero no me nace naturalmente, no es que escribo un texto y digo, este es la música. Sin embargo, si me preguntas, te diría que hay un grupo musical que a mí me encanta que se llama Dead Can Dance, que es fascinante, hace un trabajo fabuloso con lo étnico y yo creo que a mí me gustaría muchísimo, digamos, en una puesta en escena hipotética del cielo de la selva,
que pudiera haber algo de Dead Can Dance. O sea, me lo imagino sobre todo en la última escena y en la escena en que Romina está corriendo junto a las muertas por la selva. Así que, pero luego me preocupo porque ahora sabes que estoy pensando, Dead Can Dance le puso la música a la peli de Stephen King, La Niebla, que no sé si la han visto, no la serie, por favor, la serie es mala, mala, mala que se mueren. Vean la peli, tiene uno de los finales más descorazonadores de la historia del cine, espectacular además. Y creo que en los últimos momentos, si mal no me traiciona la memoria, en los últimos momentos de la película ponen a Dead Can Dance. Pero bueno, Dead Can Dance tiene muchos discos, así que imaginemos que no sea esa canción y sea otra. Creo que esa sería mi respuesta. Sí, buenas noches, Siley. ¿Sí me escuchas bien? Perfectamente. Buenas Ah, noches. sí, la verdad, yo me terminé de leer el libro la semana pasada y es uno de los libros más enfermos y espectaculares que he leído en mi vida y porque es muy gratificante encontrar historias fantásticas y espeluznantes desde entornos latinoamericanos. Es algo muy eh, interesante de ver y tengo una pregunta y se acerca sobre dos personajes en particular, sobre Romina y sobre Ananda, porque en esos capítulos de esos personajes el narrador cambia a una segunda persona y cuando los leí yo siempre me imaginé a ti hablándoles directo a los ojos a esos dos personajes. Entonces siempre me llamó la atención, ¿será que hay una especie de cariño especial a esos dos personajes? ¿Te recuerdan a alguien de tu entorno inmediato? No sé, hace poco estabas hablando de una perrita que te acompaña, no sé si ahí está el alma de Ananda ahí, hay alguna especie de... Quisiera ser más como el trasfondo de la construcción de esos dos personajes. Gracias. Me encanta tu pregunta, me das por la vena del gusto, como decimos en Cuba. A ver, son mis dos personajes favoritos. Y el narrador que más me gusta en la vida es que yo escribiera todo en segunda persona, como Carlos Fuentes en Aura, pero trato de buscar otros narradores. Pero en la segunda persona me siento muy bien escribiendo en ella. Y quise darle la segunda persona a Nanda y a Romina, primero porque las considero hermanas, no hermanas de sangre, pero sí hermanas de espíritu. Y luego porque hay algo que dices muy, muy, muy bonito y que era lo que yo sentía cuando escribía, que ese narrador me permitía sentarme junto a ella y mirarlas a los ojos y hablarles. O sea, que no era un vínculo como el de la tercera persona alejado, ni era un vínculo tan impositivo como el de la primera, que no estás frente a frente, sino que estás dentro del personaje. En el caso de la segunda persona, estás parado frente a los ojos. Y ese acto creo que es íntimo. Cuando miras a alguien a los ojos profundamente, esa persona es muy importante para ti. O esas personas son muy importantes para ti. El acto olvidado muchas veces de mirar a los ojos es uno de los actos más hermosos, más eróticos y más especiales que uno puede elegirle a otro ser humano. Así que, bueno, como para mí mis personajes son criaturas ficcionales, pero están tan vivas como yo de cierta forma, pues quise regalarles esa persona. Mira, el personaje de Romina no está inspirado en nadie exactamente, pero sí está inspirado en muchísimas trabajadoras sexuales, mujeres que viven en los límites de la sociedad, mujeres que la misma sociedad margina, la margina la religión, la margina la cultura, personas que viven al límite. Hablaba no solo en el cielo de la selva, aunque no se menciona claramente que existan entre las mujeres asesinadas en la selva mujeres trans. Yo también quería hablar de los transfeminicidios, no solo de los feminicidios, sino también de los transfeminicidios, porque son extremadamente importantes, que hablemos de esas cosas que están sucediendo, por desgracia, en nuestros tiempos. Y en el caso del personaje de Ananda, sí, el personaje de Ananda sí está inspirado en alguien, está inspirado en mi tía abuela, que se llamaba Gladys, pero nadie le decía Gladys, le decíamos Cuca o Cuquita. De hecho, es la segunda novela que le dedico a esa tía mía. La primera es La tiranía de las moscas, que dice a tía Cuca, con café y dos gardenias, in memoriam, ya había fallecido en ese momento. Y por supuesto, El cielo de la selva, cuando hablo de mis tías que decidieron no parir, ahí está mi tía Cuca. ¿Cuál es la historia de mi tía Cuca? Es una historia espectacular. Yo quisiera algún día escribir un libro sobre su vida. Fue una mujer que en una sociedad extremadamente machista como la cubana,
en esos momentos, decidió que ella no quería parir, que ella no quería ser madre, que ella quería ser traductora de ruso. Y imagínense ustedes en el medio del Caribe, aquella muchacha diciendo eso, se echó una piel de oso al hombro, se montó en un avión y se fue a Moscú, no sé si se llama Moscú en ese momento, pero ubíquense, Moscú. Se fue a vivir 10 años a Moscú, fue una de las traductoras de ruso más importantes de Cuba. Viró 10 años después enamorada de la cultura rusa y era una mujer erudita, fue la primera persona que me abrió su biblioteca sin este límite de niños y adultos, sino toma lo que quieras y lee, y luego si quieres conversamos para ver qué tal, qué has entendido, qué no has entendido, qué quieres saber. Fue la primera persona que me dijo que podía ser escritora cuando tenía 6 años. El librero en mi casa, esto lo cuento, estos son cuentos íntimos que a lo mejor no les interesa saberlo, pero que son muy chulos y yo creo que adornan un poco las historias detrás de los libros. En mi casa hay un librero donde están solo los títulos que he publicado, mis 55 libros hasta el día de hoy. Porque mi tía antes de morir me pidió que ese librero que era de ella se lo llenara con mis libros. Ya hace poco logré hacerlo. O sea, este librero que es pequeñito está lleno de los libros que pude escribir. Y esta tía mía tuvo la desgracia de debutar muy temprano con una demencia senil, que fue muy desgastante, fueron 15 años de desgaste, de ir despidiéndose uno poco a poco de ese ser que uno amó tanto, ¿no? Y viéndolo perderse por pedazos. Quienes alguna vez han sido cuidadores de una persona con alguna enfermedad mental incurable, alguna persona que haya sufrido un proceso degenerativo, probablemente sepan de lo que estoy hablando. Y es un proceso que no creo que nunca se cura en la familia, ¿no? Y luego, cuando pasan los años, uno se da cuenta de cuán importante es esa persona para la vida de uno y para quién es uno en este momento. Así que desde el instante en que hice conciencia de cuán importante fue mi tía Cuca para mí, no me he cansado de dedicar la novela, hablo de ella cada vez que puedo, en todos lados, porque no solo fue una mujer muy valiente, sino que a mí me cambió la vida. Y no fue madre, pero fue una abuela para mí. Y sobre todo la abuelita de los libros, la que me llevaba a las bibliotecas y la que me dijo que iba a ser escritora. La mejor herencia me dejó ella, y una herencia emocional extremadamente importante. Así que por eso Ananda es un regalo, vamos a decir así, es un testimonio del paso de la vida de mi tía Cuca. Buenas noches. Yo amé su obra desde la página de la dedicatoria. Muchas gracias. A ti. Agradezco también esa sororidad que trajo Romina a semejante tragedia. Gracias, porque eso me brinda una luz de esperanza. Sin embargo, cuando la terminé de leer, a pesar de que amo la distopía, me invadió un sentimiento de orfandad impresionante, porque entendí que cada uno de los personajes eran una ficha más en ese espiral infinito de tragedia. Y pensé que acaba de ver una película de saltos en el tiempo, de bucles. Le quiero preguntar qué cineastas la han inspirado, si es así, qué tipo de cine hace que lleve usted a las letras esos sentimientos que obra en nosotros los lectores, y si ha pensado llevar esta obra al cine. Gracias por la pregunta. Mira, me gusta mucho Ari Aster. Soy muy fan de Ari Aster. Todo lo que hace Ari Aster me parece fabuloso. Del Toro, me encanta todo lo que hace Haneke. Y fíjate, no siempre tienen un espíritu semejante al de la novela, pero son imaginarios que de alguna forma me conforman a mí y conforman lo que escribo. Berman, Kubrick, obviamente, me parece un genio. Bueno, ¿a quién no le parece un genio? Kubrick. Me encantan las películas de Alemania, fundamentalmente el expresionismo alemán. Hace poco veía Nosferatu, no la nueva. La nueva me gustó, no está mal, pero veía esta película de Nosferatu, el expresionismo animal de alemán, y me fascinaba. Me parece tan potente que solo la imagen nos produzca escalofríos, que prescindiendo del mecanismo de las palabras podamos encontrar aún motivos de miedo. Y bueno, eso es como, digamos, el mundo. Ay, perdón, Kinky Duke. Amo a Kinky Duke, que todas sus películas terminan de forma terrible. Yo creo que como mis libros, Kinky Duke me ha influido muchísimo. Es un cineasta que adoro. Y bueno, la buena noticia
es que el libro al parecer va a ser llevado al cine, se hizo derecho de opción hace muy poco tiempo, acabamos de firmar. El tema del cine es complejo, o sea, cuando digo que parece que va a ser llevado al cine es que aunque ya está firmado el contrato, luego que pasa eso hay que levantar una producción, ¿no? Y conseguir esa producción es bastante complicado, pero va por buenos pasos, va a ser una coproducción española con algún otro país europeo, probablemente se involucren, yo quiero que se involucren actores colombianos y cubanos, vamos a ver si eso sucede, porque lo dije algo muy importante para mí, que es que no quería que aunque las directoras y las productoras fueran de Europa, que se hiciera una mirada folclorista sobre Latinoamérica, que no me interesa que sea una mirada folclorista sobre nuestros olores, sobre las cosas que vivimos, ni que se vea solo el cielo de la selva como un reflejo de Latinoamérica, porque la violencia está en todos sitios. Entonces no quiero que miren hacia Latinoamérica como este es el lugar donde la gente es de este tipo, no, para nada. Y nada, eso fuimos las productoras han sido muy amables, muy respetuosas con la visión del texto. Ahora queda por ver. Según mis agentes, una peli sale 5 años después que el contrato se firma, así que tendré 41 años cuando, si todo sale bien y cruzo dedos y toco madera como hacemos en Cuba. Pasarán 5 años, yo tendré 41 años cuando se estrene mi primera peli, o sea, la primera libro que llega al cine. Quizás alguna otra cosa suceda antes, pero de momento El cielo de la selva va en buen camino y yo espero que llegue también ese buen camino llegue a buen puerto. Buenas noches. Yo, pues se me surgió una duda en lo que te escuchaba y todo. Eh, no sé, yo siento, en una de mis tantas creencias, que tristemente no soy como tú, no puedo citarlas exactamente, he escuchado la creencia de que los niños que nacen, sus almas siempre han existido, siempre están alrededor, simplemente eligen su madre y su padre. Y me genera una duda que no me podía quedar con ella contigo como escritora, por cómo escribiste tu libro. ¿Tú qué sientes? ¿Que tú como escritora construiste tus personajes, los creaste desde cero? ¿O tú tomaste una de esas tantas almas que están alrededor de nosotros y las plasmaste en tus personajes? Tía, qué pregunta tan buena. Fíjate que voy a tratar de no emocionarme mientras te la respondo, ¿vale? No te prometo nada. Mira, yo creo mucho en las espiritualidades. Yo soy de esas personas que me clasifico de agnóstica, pero en realidad soy una persona con muchas creencias en mí. Y creo como tú que uno elige a dónde va, a dónde llega, en todas las tradiciones religiosas que he llegado a conocer, fundamentalmente una que es la Yoruba. Uno dice que el espíritu de uno mora en la cabeza y que se llama Ori, que el espíritu en el Ori elige cuando vaya a la tierra todo lo que debe experimentar, desde padre, madre, hasta las vivencias de cada uno de nuestros días, ¿no? Esencialmente eso. Yo cuando escribo siento que estoy muy bien acompañada. Estoy muy bien acompañada. Yo siento, bueno, yo escribo en un lugar que en mi casa le decimos el cuarto de los muertos. Vamos a empezar por ahí, porque es el lugar donde desde hace más de 80 años han muerto casi todos los miembros de mi familia. Mis bisabuelos, la historia de mis bisabuelos, yo debería un día escribir ahora, haciendo un impasse, una historia porque, por ejemplo, el cadáver de mi bisabuelo paterno no aparece y en ningún sitio, no hay lugar de enterramiento, el lugar donde pensamos que está enterrado no está enterrado, lo hemos buscado por toda Cuba, por lo tanto, mi bisabuelo está declarado como vivo ahora mismo, o sea, sí, abran la boca porque yo tengo un bisabuelo vampiro, un hombre que no ha muerto y un cuerpo que pensábamos en un sitio y que no está. Entonces, esa sola idea, yo creo que es una novela que algún día llegaré. Haciendo el impasse cerrado, yo escribo en un lugar donde fallecieron mis bisabuelos, donde fallecieron mis tías abuelas, donde falleció mi abuelo. Donde falleció uno de mis tíos abuelos muy joven de una sobredosis en medicamentos. Y ese es el lugar donde yo escribo. O sea, eso está habitado por almas. Lo que pasa es que son las almas buenas de la gente que yo quiero, o que me quisieron, o que no me conocieron, pero siento que me quieren. Siempre digo que estoy habitada por almas, creo en ese otro mundo que está más allá de nuestros ojos.
Respeto obviamente el que no crea en ello, creo que está bien. Y creo también que cuando uno escribe, uno se conecta con otros mundos de alguna manera. No sucede siempre, también debo decirlo. Debo decir que el oficio de la escritura es 1% de conexión con otras realidades, pero 1% muy importante, yo diría que un 80% de trabajo duro. O sea, de sentarte todos los días frente a una máquina, una laptop, una computadora, lo que tengas, tu papel en blanco, y sudar ahí frente a las teclas y tratar de sacar lo mejor que tiene. Pero no dejo al margen ese mundo de espiritualidades que yo he sentido toda mi vida y con el cual siento muchas veces que es como una cortina finita de que bastaría la mano, estirar un poco la mano para llegar a tocarla o para sentir esa presencia de las tatarabuelas y de las bisabuelas y de las personas que estuvieron antes que nosotros. Me fascina la idea y creo que esto solo se puede entender en algunas regiones de Latinoamérica. A veces cuando lo menciono en otros países te pueden mirar como la loca de la escritura que está haciendo un cuento que, guau, ¿de qué va esto, no? Pero lo digo con confianza en Latinoamérica porque creo que somos países hermanos y con creencias muy, muy afines o muy cercanas. Yo creo en ese mundo que existe. No he tenido pruebas fehacientes, no he podido tocar la capa que divide los mundos, pero sí creo que está ahí. Y creo que la literatura es una manera bonita de tocar ese otro lugar y de por momentos entrar y volver a salir. Un poquito como el mito de Orfeo y Eurídice, de moverse un poco hacia adentro y volver a salir hacia la luz. Creo que de eso va un poco el oficio de la escritura. Ah, bueno, muy buenas noches. Es un placer venir y compartir. Bueno, por mi parte, yo resalto aquel poema donde figura un humilde frijol como símbolo de resistencia. Y quisiera preguntarte qué te inspiró en la creación del personaje y sí, del personaje del Rey Frijol y qué representa dentro del contexto cubano. Estamos hablando de un poema, ¿cierto? Rey Frijol. Sí, correcto. Vale. Rey Frijol es un poema dedicado a mi padre biológico. Este poema de Rey Frijol no aparece en El cielo de la selva para no descontextualizar a quienes no lo han leído. Es un poema, es un poema sobre una pérdida que nunca existió. Mi padre biológico vive frente a mi casa, justo frente a mi casa, durante 36 años o más, o sea, 36 años desde que yo nací. Mi padre biológico y yo, les prometo que hemos charlado ahora mismo, tú que me acabas de hacer esa pregunta y yo que te la estoy respondiendo, más contigo que con él. Entonces, esa idea de que tienes una persona que te une un lazo biológico, sangre, genes, parecido físico, que vive frente a ti, que además tienes dos hermanos que están en diferentes lados del mundo, que son extraños a ti, es una sensación muy rara, ¿sabes? Es como un lugar que debería ser un lugar de pertenencia, pero que no lo es. Y en el fondo es una herida que se va sanando con el tiempo. Yo llevo el apellido de mi padre biológico, el Pilar, eh, y lo llevo con mucho orgullo, no porque sea el apellido de mi padre, sino porque es el apellido de mis ancestros y es el apellido mío, es el apellido con el que escribo, es el apellido con el que firmo mis libros. Lo llevo con tanto orgullo como el de los Madruga, que es el apellido de mis abuelos queridos y de mi madre. O sea, creo que no ha habido incongruencia ahí. Y este poema del Rey Frijol, el Rey Frijol es mi padre biológico, que fue un hombre que quiso aspirar a la grandeza y que como los antihéroes de muchas historias, a veces se dan cuenta de que la grandeza cabe en un grano de maíz. Eso no lo digo yo, lo dijo José Martí, el poeta nacional. Bueno, no es el poeta nacional de Cuba, pero debería serlo. Siempre lo presento como el poeta nacional de Cuba, el héroe nacional de Cuba. José Martí decía, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, como en un grano de frijol. Y a veces toda la gloria del mundo podría ser un hijo, un hogar, podría ser un vínculo con alguien que quieres y que no pierdes. Y creo que fue un poema, de hecho son una serie de poemas que escribí sobre mi padre biológico, un proceso, un momento muy complejo de mi vida, porque mi abuelito, que fue mi papá, mi abuelito materno, se llamaba Pepe, bueno, se llamaba José, todos les decíamos Pepe. Cuando Pepito fallece, en el momento en que fallece mi abuelo, yo me doy cuenta de que yo estaba llorando a dos personas a la vez. Lloraba a mi abuelo que había fallecido y lloraba a mi padre. Y que nunca volvería a llorar a nadie más de esa manera, ¿no?
a dos figuras en una sola persona. Y a partir de ahí, pues, no sé si empezó una crisis existencial o empezó una crisis de preguntarte por qué las cosas en el mundo funcionan como funcionan. Y la poesía creo que fue mi mejor intento de intentar, valga la redundancia, comprender a mi padre biológico. Y creo que me ayudó a comprenderlo. Y creo que me ayudó un poquito esa pequeña cicatriz, porque siempre va a ser cicatriz. Nunca va a poder estar sanado. Pero esa pequeña cicatriz que se conserva ahí, como una herida de batalla, como un pedazo de mí, como esas cicatrices que uno muestra orgullosa después de haberse caído de un lugar alto o haber sufrido un accidente, esa cicatriz del corazón la enseño con orgullo en la poesía, porque creo que marca de dónde vengo y sobre todo dónde no quiero ir. Buenas noches. Hola. Antes de ir aquí a la conferencia, había escrito unas preguntas de lo que he leído de ti y una que me surgió al escucharte. Entonces, la primera pregunta es, cuando escribiste en otras batallas también sobreviví, ¿tenías en mente alguna batalla en particular o te refieres a algún sentimiento más en general de superación a lo largo de tu vida? Ah, qué bueno, han leído mi poesía, eso me emociona muchísimo, ¿sabes? Porque vengo y hablo de novelas y cuando veo que han leído poesía me emociona porque para mí la poesía es mi lenguaje esencial. Entonces, muchísimas gracias a ambas por haber leído y a todos los demás que han podido leer mi poesía. Mira, ¿sabes? Creo que al final todos los días es sobrevivir a una batalla, ¿no? En todos los contextos en los que vivimos y poder pasar un nuevo día y, no sé, tener un poco de salud, quizás no. Yo soy una persona que no tengo una salud de oro, nada por el estilo, pero bueno, tener un día más, poder vivir con cierta dignidad el oficio que uno ama, que ejercería bajo cualquier condición. Yo creo que esas son batallas cotidianas. Y luego, esas son las intrascendentes, entre comillas, pero hay muchas batallas trascendentes, el cotidiano, la migración de los amigos, la pérdida de referentes, la pérdida de los abuelos. Yo he sufrido mucho la pérdida de mi abuelo. Mi abuelita tiene 70, oh, espera, tiene 86, 70 y nada, 86 la abuelita, tiene 86 años y ha comenzado a demenciarse, entonces también la vamos perdiendo poquito, ¿no? O sea, sigue ahí, pero hay cosas de ellas que se van y regresan por momentos. Esas pérdidas de los seres queridos, que a veces es por muerte, pero a veces es por lejanía o por ruptura. El corazón tiene muchas maneras de romperse, pero también tiene muchas maneras de reconstruirse, que es la parte hermosa. Entonces, cuando hablaba de todas esas batallas también sobreviví, hablaba de todas esas migraciones y de todos esos pedazos de corazón partido que de alguna forma uno todos los días cuando se levanta y amanece, pues se encuentra la manera de pegarlos, ¿no? Y de reconstruirlos y de seguir adelante con ellos. Vale, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué significa para ti escribir desde Cuba en un país donde la palabra muchas veces ha sido territorio de resistencia? Lo acabo de responder totalmente. Es mi territorio de resistencia. Yo escribo desde mi país, escribo confiando que la palabra tiene un poder transformador. A veces no es el poder transformador de cambiar algo de un día hacia otro, pero creo que el hecho de resistir y contar, contar y mapear la realidad de una forma u otra es un acto, me atrevería a decir que es un acto digno estar en un lugar y escribir y no callar. Para mí es muy importante, yo era de estas niñas, cuando era niña era igual, era de estas niñas que la mandaban a callar y que si yo pensaba que no era justo, pues no me callaba. Y lo mismo hago ahora, trato de no callarme, trato de mirar críticamente mi realidad con sus luces y sus sombras, que tiene muchas sombras, pero también tiene algunas luces que todavía vale la pena rescatar. Trato de mirar a mi país con clemencia y con amor y con sentido crítico. Y bueno, desde el lugar en que me toca, cada cual vivimos en una trinchera pequeña, cada cual trabajamos desde un espacio individual. El mío es el de la palabra. No me permitiría que me sabotearan la palabra ni que me quitaran mi manera o mi forma de hablar o la manera en que quiero hacer las cosas. Esa es como la ley primera que tengo en la vida. Seguir contando y seguir contando desde la honestidad y desde la verdad. O por lo menos desde lo que yo considero la verdad, que hay muchas en la vida. No podemos decir que la verdad de un autor o la verdad de una persona sea la única verdad en el mundo. Es una de las tantas y es una de las tantas verdades que merecen ser contrastadas.
Mi aspiración es eso, que la verdad que les cuento, desde el lugar donde las cuente, ustedes como lectores y como lectoras puedan contrastarlas con otras realidades y que al final saquen ustedes las conclusiones sobre el mundo, sobre la vida, sobre los afectos, sobre las tristezas, sobre todas esas otras cosas que la literatura de alguna forma reúne y atesora y da piel y da huesos y da forma. Ya la última para cerrar de mis preguntas. Al inicio tú habías, bueno, habías dicho algo como sobre la escucha activa de tu yo. Entonces, ¿qué consejo le darías como a ciertas personas que aún no han podido manejar la escucha activa, pues, de nuestro yo? Yo creo que todos de alguna forma somos escritores empíricos y escritoras empíricas. Solo que a veces tenemos miedo, ¿no? Fíjate, yo he estudiado, yo soy profesora de escritura creativa y he estudiado mucho escritura creativa, más de la mitad de mi vida yo estudiando escritura creativa. Y este es un punto donde uno se da cuenta de que todavía no conoce nada, de que las reglas del juego constantemente cambian y de que constantemente estás en aprendizaje. Y no sé, pienso por ejemplo en mi esposo que es psiquiatra, de una carrera que no tiene directamente que ver con lo mío, y también siempre está aprendiendo. Entonces, darnos cuenta que la escritura creativa es un proceso de un eterno aprendizaje, que nunca vamos a terminar de aprenderlo todo, yo creo que nos quita un poco de peso de encima. Lo segundo que te diría es que la literatura es un juego muy serio, porque hablas de cosas muy serias para el mundo y para la gente. O quizás no, quizás hablas de cosas que son importantes solo para ti y no para nadie más, pero también son importantes porque tú eres un ser humano en este mundo. Entonces, esa idea de que la literatura es un juego ayuda también a que no nos tomemos las cosas tan a la grande. ¿Sabes? Cuando uno publica un libro, a veces hay como una presión, sobre todo si el libro fue exitoso, ¿no? ¿Qué va a publicar? ¿Qué es lo siguiente que va a publicar? Y si luego el segundo libro es exitoso, el tercero es el peor, porque todos están esperando a ver qué viene, lo hace bien, lo hace mal, lo logra. Y hay que entender que en la carrera de un escritor habrán libros mejores y libros peores, y libros que no sirvan y libros que serán espectaculares. Yo creo que el juego en realidad consiste en intentar hacerlo de la mejor manera con las mejores herramientas que tienes en tu mano en ese momento preciso en que lo estás haciendo. Hija, si yo te enseño mi primer libro que publiqué con 19 años, entre todos le pegaríamos fuego y caminaríamos alrededor de su ceniza, pero está ahí porque refleja el ser humano que era yo con 19 años. Es una muestra de un viaje. Y luego, con respecto a la escucha activa, yo te recomendaría que leyeras mucho, 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 mucho y que trabajaras, y esto es práctico ya. Esto es un mini clase de escritura creativa que te doy rapidita. Trabaja escribiendo monólogos de tus personajes. Cuando hay un personaje que sientas importante o que quieras conocer más de él o que todavía no se te prende bien su historia o la forma en que habla, escribe monólogos del personaje. Monólogos largos, 1, 2, 3, 4, 5 páginas, lo que más quieras hacer. Y fíjate de qué forma particular puede hablar ese personaje. Ese personaje no se puede parecer a ti, a tu estilo de habla. No puede ser tú hablando, a menos que estés escribiendo una autoficción, ahí sí, pero si es una ficción como tal, no debe parecerse. Y luego no se debe parecer a los personajes, a los otros personajes que habitan ese mundo. Esto es una prueba, esto es ensayo de error. Vas a probablemente, ojalá y no, mejor a la primera lo haces maravilloso, pero no te desanimes si tienes que hacerlo 3, 4 veces, 5 veces, porque todos los autores y todas las autoras hemos pasado por ahí. El que te diga que ha escrito su novela de esta forma, sin pasar, sin sudar, sin pasar un mal momento, probablemente te esté diciendo una mentira o te esté queriendo vender una imagen sacrosanta de la literatura. Esto es mucho sudor, amiga mía. Y nada, lo otro es de desearte de todo corazón, que no le tengas miedo a la escritura. A veces por miedo dejamos de escribir. No tengas miedo, escribe. Si sientes que hay algo que quieres contar, y eso lo decía Rilke, hazlo por favor, porque el mundo no se puede quedar sin tu voz. Así que nada, yo también espero leerte en algún momento. Y bueno, para terminar, en caso, después del cielo de la selva, ¿qué nuevos horizontes quisieras explorar? Qué buena pregunta. Mira, terminé La piel hembra, que es mi nueva novela. Ya se está cuajadita. Falta proceso de edición, pero eso termina en septiembre, octubre estará siendo publicada. Lo cual, uff, qué alivio, porque ya podré escribir otras cosas. Estaré en julio en una residencia en Coyoacán que gané, escribiendo un libro de cuentos por primera vez en casi 10 años. O sea, hace 10 años no escribo cuentos, tengo muchas ganas de escribir relatos. Va a ser un libro de relatos
de corte, mira, el corte es raro. No sé si decirte que serán de terror, fantástico, mágico, la mezcla de todas esas cosas, pero va a ser algo raro, dentro del estilo que más o menos ya probablemente conozcas de mi trabajo. Y tengo unas ganas increíbles, no me lo vas a creer, pero te lo prometo, de escribir literatura infantil de nuevo. Tengo unas ganas de escribir una novela para niños, o sea, y no de terror, no se asusten padres por lo que voy a escribir para sus hijos. No, va a ser una historia de niños normal. Tengo muchas ganas porque con la literatura infantil me divierto que no les puedo explicar. O sea, yo me río mucho cuando escribo personajes infantiles. Recuerdo mucho la niña que yo era o la niña que me hubiera gustado ser. Creo que tengo una novela para niños que habla un poco de los niños músicos. Yo fui una niña música, estudié desde muy pequeña hasta los 18 años música, esencialmente. Y creo que ese mundo de los niños músicos, los retos, lo difícil que es asumir una disciplina, las lesiones que te producen determinados elementos musicales, las alegrías que en sí misma la música entraña. Yo creo que son historias que llevo guardadas en mi corazón. Les hago aquí un paréntesis. ¿Sabe que hay pesadillas así que la gente sueña que anda desnudo en la calle y se aterra cuando se despierta? Bueno, mi pesadilla es que tengo exámenes de guitarra clásica y no me sé la partitura y soy una mujer de 36 años. A cada rato me despierto pensando que no me sé la partitura y es una de las cosas así como más terribles. Y eso te marca muchísimo, ¿no? Esa tensión del trabajo y lo bello del trabajo. Quiero escribir sobre los niños músicos, así que probablemente esa sea una novela. En el momento en que terminé La piel hembra, creo que les comenté ahorita, me decían, no tengo más nada que contar, Dios, me quedé vacía, no tengo nada que decir. Y eso es algo, aterra, ¿no? Cuando tú te has pasado, yo hermano me he pasado los últimos 5 años de mi vida escribiendo solo novelas, 4 novelas en 5 años, creo que es bastante y quería salir de la novela, quería ir hacia otro género. Y creo que ahí está la fórmula, ¿no? Variar un poco, quizás dejar este género que me ha dado tantas alegrías por un tiempo, lo que no significa abandonar el género ni nada tan grande ni tan dramático, pero dejar quizás por los próximos 3, 4 años el género de la novela y escribir otras cosas. Y bueno, otro plan grande en mi vida es adoptar perros, que no tiene nada que ver con la literatura. Eh, tengo ya perros, pero quiero adoptar más. Soy animalista, soy muy fan de los animales y creo que tengo espacio y corazón para tener al menos 2 perretes más en casa, así que eso me ilusiona muchísimo también. Tenemos espacio para una última pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandra. ¿Me escuchan mejor? Sí, Bueno, perfecto. mi nombre es Alejandra. Tengo algo para comentar. Me encantó la expresión la selva humana. Lo vi como una alegoría acerca del lugar donde hay ausencia de la humanidad. Y me hizo mucho ruido. Hace poco leí a Byung-Chul Han, donde nos hablaba de que la sociedad de hoy, por estar en sobreproducción, ya no sabe tener la mirada. Y el maestro Jaime Mafra una vez me dijo que contemplar es detener la mirada. Y me preguntaba por los jóvenes, por nosotros los jóvenes, por digamos que por este boom de la mediática, donde me pregunto qué pasaría si la incomodidad se vuelve comodidad. Usted pudo hacer catarsis a raíz de la lectura o de la escritura, pero ¿cómo le ayudamos a estos jóvenes que de una u otra forma no han encontrado su estilo para generar o hacer catarsis y evitar que la incomodidad se vuelva comodidad? ¿Me hablas desde el punto de vista de la escritura o más allá de la escritura? En general, Vale, en la escritura yo creo que hay un acto muy poderoso que es darle un libro a una persona joven entre las manos, ponerle un libro entre las manos. Claro, que alguien dirá, si no tiene hábito lector, ese libro probablemente no se lea. No, pongan un libro entre las manos, pongan un libro que a ustedes les guste, un libro que a ustedes les haya cambiado la vida. O sea, no un libro cualquiera. Regalen un libro que ustedes sientan que esto de verdad va a tocar el corazón de la otra persona. Eso es armar a una persona para la vida, darle un libro, abrirle las puertas del mundo, de muchos mundos. Primero el mundo de la imaginación, el mundo de lo posible, el mundo verdaderamente transformador. Y luego en otros aspectos, porque la vida no es solo literatura, y no solo cambiamos el mundo a través de la literatura. Yo creo que los jóvenes debemos exigir
debemos exigir en los lugares donde vivimos. Debemos exigir primero que todo paz, porque sin eso no hay nada. Debemos exigir paz, debemos exigir condiciones favorables para la vida, para aquellas y aquellos que quieran ser padres y madres, condiciones favorables para los hijos que vendrán, los hijos que vendrán en el futuro. Debemos pedir educación, las cosas gratis, las que son básicas para la vida, por ejemplo, el acceso a la cultura, si no es gratis, lo más barato posible, por ejemplo, la salud, si no es gratis, lo más barata posible, la educación, si no es gratis, lo más barata posible. Yo no creo que se puedan o que se deban cerrar puertas a cosas que son derechos humanos como esas. Entonces, poner nuestro corazón en esas cosas. Hay actos muy pequeños. Uno cambia la vida de la gente con actos muy pequeños. A veces es una palabra, chicos, chicas. A veces es un buen día dado a tiempo. A veces es acercarte a una persona que ves en necesidad y socorrerla. A veces es dar una palmada. A veces es acompañar. A veces es no dejar solo. A veces es saber dejar solo a alguien. Yo creo que hay cosas grandes y pequeñas que podemos hacer por la gente y por el mundo. A veces pensamos que no podemos o que el mundo está tan deteriorado que no vale la pena hacer nada. Yo también lo pienso a veces, o sea, no lo estoy diciendo desde una posición convencida, utópica, ni excesivamente optimista. A veces yo también me levanto y estoy extremadamente cansada y digo, caramba, hoy me voy a pasar el día scrolleando en redes sociales porque es que no tengo ánimo de levantarme de la cama ni para escribir un cuento, que es mi forma de transformar la realidad, entre comillas. Pero bueno, tener ese acto de voluntad de darnos cuenta de que un día tras otro sí puede ocurrir una transformación. Y no sé, alguien no lo decía, bueno, recuerden que les mencioné a José Martí hace poco, el héroe nacional cubano, que yo digo que debería ser poeta nacional. Les invito a leerlo, por cierto, que es un escritor, un poeta fabulosísimo. Yo les recomendaría que quisieran algo que él dijo. Dice que todos los días uno debería levantarse con la visión de hacer algo de bien, hacer un acto de bien. O sea, ponernos esa meta pequeña, un acto de bien pequeño cada día, sumarlo. Yo creo que esa gotica de arena va a ir cayendo en ese frasco de la historia, ese frasco de la humanidad. Y ese es el pequeño, quizás minúsculo, o en apariencia minúsculo cambio que podemos hacer los unos por los otros. Y no dejarnos solos en la selva, no dejarnos solos. No estamos solos en el mundo, aunque nos hayan hecho creer que es así. No estamos solos en el mundo. Muchas gracias a María Juliana y a Daniel por la moderación del conversatorio. Muchas gracias naturalmente a Elaine por haber compartido con nosotros su pasión por contar historias. Su entusiasmo y autenticidad nos permitieron sentirla presente pese a la distancia. Gracias por dejarnos ver la magia, la alquimia detrás de sus creaciones. Les recordamos a nuestros amables asistentes que en la entrada del auditorio hay personal de la librería Pérgamo para orientarlos a quienes estén interesados en adquirir más de la obra de Elaine. Filbo Región continúa el próximo 6 de mayo a las 6:30 en el Colegio San Bonifacio de las Lanzas con el mexicano Juan G. de Bois, y el 10 de mayo a las 10 a.m. aquí en la Universidad de Ibagué con la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro. Elaine, mil gracias por tu compañía. Un aplauso de parte de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.